Estamos ya a unas horas de las elecciones en México, por eso conversamos hace unos minutos con José Woldenberg, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral del IFE e investigador de la UNAM, quien por cierto fue quien anunció el 2 de julio del 2000 que se había concretado la transición democrática en ese país. Luego de las muy cuestionadas elecciones federales del 2006, ha habido una serie de reformas en materia electoral. ¿Qué tanto se avanzó en este aspecto? Le preguntamos y esta fue su opinión. Bueno, como quizá algunos sepan, en 2007 hubo una reforma electoral importante en nuestro país que modificó el modelo de acceso de los partidos políticos a la radio y a la televisión. Se estableció entonces que los partidos y los candidatos no podrían comprar espacios en la radio y en la televisión y que su acceso a los mismos serían a través de los tiempos oficiales. ¿Por qué se hizo esto? Porque se detectó que entre 1996, 1997 y 2006 había una transferencia de recursos muy grandes que salían de Hacienda, iban al IFE, iban a los partidos y acababan en las tesorerías de las grandes televisoras y las radiodifusoras. Y los legisladores con buen tino establecieron entonces que ya no habría más compra de espacio en radio y televisión y que las campañas se harían a través de los tiempos oficiales. Ese quizá fue uno de los temas más importantes de la reforma del 2007. Aunque hay voces que dicen que las reformas siguen siendo insuficientes. Él, José Woldenberg, organizó y dirigió las elecciones federales del año 2000. En ese sentido, lo cuestionamos sobre las fallas que él pudo detectar 6 años después en los comicios del 2006. Recordemos que la diferencia fue del 0.56%, muy estrecha. Hubo un movimiento de resistencia y se habló de un fraude. ¿Qué opinó sobre esto el exconsejero presidente del IFE? Yo creo que el proceso electoral ha transcurrido realmente sobre rieles, no ha habido mayores incidentes y los partidos y los candidatos han podido desplegar sus libertades y sus derechos a lo largo y ancho del país. En el año 2006 hubo un litigio postelectoral muy fuerte porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor, fue de 0.56%. Y ciertamente hubo 2 errores en la forma en que el Instituto Federal Electoral dio a conocer los resultados. Subrayo, errores, para mí, no fraude. El primero fue que se decidió conjuntamente con los partidos que si las cifras del conteo rápido eran muy cerradas, estas cifras no se darían al público, sino que solamente se diría, está tan cerrada la elección que hay que esperar a el cómputo total. La decisión era correcta en relación a esto último, pero fue un error que el presidente del Consejo General del IFE la noche de esa elección no diera los resultados del conteo rápido, porque ahí se podría haber hecho incluso un ejercicio pedagógico de tal suerte que la gente entendiera que había que hacer el cómputo total para establecer al ganador. Eso ya no se repetirá. El Consejo General del IFE estableció exactamente lo contrario, que venga como venga el conteo rápido, así se dará a conocer en la noche misma de la elección. En los últimos días se han presentado una serie de denuncias por parte de los partidos políticos. También se sugiere la posibilidad de un fraude en las casillas. ¿Qué tan factible es que esto ocurra el próximo domingo? Bueno, yo he afirmado una y otra vez que un fraude maquinado centralmente en el caso de las elecciones mexicanas es imposible. Y no voy a dar todos los elementos, pero sí lo que me parece el elemento central. ¿Quiénes hacen el cómputo de los votos? En las casillas se van a instalar más de 140 mesas directivas de casillas, más de 140,000. Va a haber un presidente, un secretario y 2 escrutadores, acompañados de los representantes de los partidos políticos. ¿De dónde salen estos funcionarios? Son ciudadanos del común que viven en la sección y que han sido fruto de un sorteo y de una capacitación. Esos que viven en esa sección son los encargados de recibir a sus vecinos, de ver que cuentan con la credencial de elector, que están inscritos en el listado nominal de electores, de mancharles el dedo para que no puedan votar 2 veces, de marcar la credencial, y ellos mismos, acompañados de los representantes de los partidos políticos, hacen el recuento. Me resulta muy difícil pensar que esos 4 funcionarios, más los representantes de los partidos políticos, se puedan amafiar en un sentido.
Y lo más importante, que es donde está el candado, una vez que se hace el escrutinio y el cómputo, los partidos políticos se quedan con una copia del acta. Es decir, ese es un candado de seguridad fantástico. Máxime que ahora los tres grandes bloques electorales han dicho que van a cubrir pues, la inmensa mayoría de las casillas. Finalmente le pedimos al señor Woldenberg que nos diera su opinión sobre el actual proceso electoral. Pues estas son unas elecciones auténticamente competidas, es decir, tenemos partidos fuertes, con arraigo, tenemos candidatos que conectan con franjas muy importantes de la población, encarnan realmente diagnósticos y propuestas distintas. Y creo que si bien las elecciones empezaron, al parecer, con una cierta inercia, han vivido una reanimación. Creo que en esta reanimación jugó un papel muy importante el movimiento Soy 131 y luego Soy 132. Cuando los jóvenes decidieron salir a las calles, poner sobre la mesa de la discusión una serie de reivindicaciones, de malestares, yo creo que eso reanimó mucho las campañas y lo estamos viendo. Hemos tenido campañas como el librito dice que deben ser las campañas, es decir, donde concurren diferentes plataformas políticas y pelean de manera civilizada por ganar el mayor número de adhesiones ciudadanas. Y para conocer